próximo evento, Notas Migratorias César Vallejo 2020, que hemos dejado de realizarlo por varios años, pero estamos nuevamente con la convocatoria a diferentes personalidades que se dedican a estar detrás de la pluma, detrás de la escritura. Precisamente para hoy tenemos un invitado, él está conectado directamente desde Venezuela, desde el estado Aragua, tengo entendido. Él es un personaje que lo vamos a ir descubriendo de acuerdo a lo que él mismo nos va a contar, cómo así primero llega a nuestro evento y luego también todas las expectativas que de alguna manera lo han llevado a estar detrás de la escritura. Nos hemos descuidado muchas veces de esta habilidad natural que tenemos, muchos de los que ya dejamos de solamente hablar, sino también de acercarnos un poco a la literatura, a describir con las palabras nuestra existencia, nuestra vida, el mundo en el que vivimos. Pero todavía, gracias a Dios, pues tenemos personalidades que sí están detrás de estas facultades tan necesarias en estos tiempos donde muchas veces pues nos equivocamos al contemplar la vida y nos olvidamos del fondo de las cosas, y eso solamente lo vamos a conseguir a través de mucha lectura y del nacimiento de las palabras a través de la escritura. Él se llama Williams Hernández exactamente. Williams, bienvenido a este encuentro con nuestro poeta César Vallejo y su evento máximo, Notas Migratorias, César Vallejo. Gracias, Jorge. Un placer para mí saludarles desde Venezuela y muy contento pues de este enlace que hacen desde el festival y el encuentro que lleva como epónimo a César Vallejo, pues el poeta, famoso poeta de los Heraldos Negros y de Trilce, muy conocido pues por nosotros los poetas venezolanos, sobre todo en nuestros talleres, que Así es. Por el agarrador de su verso siempre lo utilizamos como elemento motivador de la juventud. Ajá. Por ejemplo, ya que el título es el que nos convoca, ¿qué nos puedes describir de lo que hayas leído de Vallejo que te haya llamado la atención? ¿Cuál crees que es su parte más fuerte? Que un joven, por ejemplo, que no lo conozca, César Vallejo, tú le dirías, oye, detente a analizar esto que te puede cautivar, especialmente a los jóvenes. El hecho poético, indiscutiblemente, que tiene sus múltiples variantes. Y en Vallejo la poesía a mí me ha cautivado más incluso que la narrativa, indistintamente que hay muy buenos relatos, ¿no? Pero pues desde muy temprano uno se va tropezando por allí con esos textos irreverentes. Y César Vallejo, pues sus textos tienen esa característica, ese corte social, pero sobre todo profundamente humano. Entonces, cuando tú empiezas un poco a leer a los poetas del sur de Latinoamérica, específicamente, te vas encontrando esa característica de allá abajo con nuestro gran Pablo Neruda, luego pues te vas encontrando un poco más arriba Vallejos, y llegas hasta acá, hasta el continente, la parte norte, y te encuentras también con poetas de acá de mi país que tienen más o menos esa misma línea, ¿no? Entonces es un referente obligatorio. Es un referente obligatorio sobre todo para los que creemos en la poesía como fórmula de crear mundos posibles. Así es. Bueno, estás en un lugar que se llama La Victoria, allá en Venezuela, que pertenece al estado de Aragua, tengo entendido. Descríbenos un poco cómo es tu hábitat, cómo es La Victoria, y quizás se deba ese nombre a alguna victoria en particular. Sí, efectivamente, bueno, tiene sus episodios históricos. Sobre todo sucedió una batalla muy relevante en el año de 1814 llamada la Batalla de la Juventud, donde un grupo de jóvenes acompañados por unos seminaristas acompañaron pues lo que era el proceso independentista luchando contra los españoles. La victoria indiscutiblemente que tiene que ver con ese grito del logro
de la convicción de saber que se llega hasta el final, ¿no? Y La Victoria como tal es una ciudad pequeña, en sus momentos con mucho encanto, ha ido creciendo, es lo que yo le llamo una ciudad que se debate entre ser pueblo y ciudad. Tiene pocas calles, pero tiene un bullicio de grandes ciudades. Y en el marco de esta ciudad, yo no soy nacido en esta ciudad, yo soy nacido en Caracas, la capital de Venezuela, pero a los 21 años me mudo a La Victoria y el encanto que encuentro es justamente su movimiento cultural. En el año de 1986, junto a otros jóvenes de la época, correspondió fundar un grupo llamado Senderos Literarios, un grupo que se dedicó y todavía lo está haciendo ya 34 años después a la actividad de formación en el ámbito de la promoción de la lectura, en lo relacionado con el ámbito creativo, e incluso tuvimos una etapa entre los años 80 y 90 dedicados a la parte editorial, sacando más de 100 títulos a la calle, sobre todo eran de poetas populares, gente del común, que por primera vez sus obras y no tenían quien les publicara, pues. Entonces Senderos Literarios se convirtió como un punto de referencia en esta zona central del país. Un punto de referencia porque en unos tiempos donde era difícil vender 1000 libros, hacer un tiraje de 1000 libros era una odisea, nosotros hacíamos tirajes hasta de 5000 ejemplares y se vendían en menos de 3 meses. La dinámica era sencilla, nos montábamos en los transportes públicos con los libros y el autor acompañándonos y había momentos dentro de la unidad de transporte que se colocaban hasta 100 libros. Era el hombre común el que nos estaba comprando nuestra literatura. Y por eso, para nosotros eso fue un éxito tremendo. Un libro permitió que saliera otro y otro y otro y otro, hasta llegar al título número 100, que fue donde paramos, ya cerca de finales del siglo pasado. Lamentablemente ya en esta entrada de nuevo siglo los costos se dispararon tan alto de la impresión de libros que no pudimos continuar con esa quijotesca aventura, pero dejamos una huella. Qué bueno que hayan trabajado de esa manera. ¿Cómo haces, en el caso tuyo en particular y quizás tus colegas, por lo general los que nos dedicamos a la literatura, a la escritura, tratamos de estas temáticas que nos rodean, pero desde un punto de vista eminentemente literario, ¿no? ¿Y cómo haces para no chocar o no, tal vez en algún momento, envolverte con la política, ya que Venezuela pues está últimamente, y bueno, ya prácticamente hace casi 20 años, en una vorágine donde absolutamente todo lo absorbe la política? ¿O eres de aquellos escritores que sí se involucra con la política y que en algún momento de repente levantas una bandera en particular? Bueno, fíjate que en mi caso particular yo siempre he creído que una cosa es la poesía que yo escribo y otra cosa la militancia del poeta, del hombre, en este caso del hombre. Me correspondió a mí en los años 80-90 pues insurgir como un movimiento llamado Senderos Literarios que era mal visto por los que en aquel momento gobernaban acá, que era lo que llamamos ahora aquí en nuestro país la Cuarta República. Éramos considerados de izquierda, pues personas un poco extrañas, y más con ese nombre de Senderos Literarios que parecía mucho acordarle de Senderos Luminosos de allá del Perú. Entonces siempre, cada vez que teníamos una entrevista radial o estábamos en un espacio público, los cuerpos policiales andaban como por allí cerca dando vueltas a ver qué pasaba, ¿no? Llegada el nuevo milenio, el proceso revolucionario en Venezuela, muchos de los integrantes de Sendero Literario pasaron al acompañamiento de esa primera etapa, pues que se vivió entre 2000 y 2008, 2010. Lamentablemente, después de esto fue degenerando. Incluso muchos de los que militamos dentro de esta fila, pues terminamos simplemente apartándonos, porque descubrimos pues que no se parecía al sueño que se nos había planteado y que lo que hemos leído un poco sobre el tema del marxismo, lo que hemos leído un poco sobre la izquierda mundial y particularmente la latinoamericana, veíamos como un poco defraudados que no se estaban cumpliendo esos parámetros, incluso no se están cumpliendo actualmente. Entonces lo político, por supuesto, no está separado de nosotros los seres que escribimos. Claro, nuestro trabajo poético, en mi caso particular, va más allá de ese compromiso que yo pude haber asumido en un momento determinado. Incluso lo que escribo ahora desde el punto de vista de la migración,
tiene que ver un poco con esa crítica a lo social actual, porque si bien es cierto que en el pasado uno criticó lo que anteriormente estaba, y eso permitió que llegara a lo que tenemos ahora, pues ahora hay que criticar también esto si no está funcionando. Entonces lo que fue un acto de injusticia en el pasado también es un acto de injusticia en el presente si se sigue cometiendo, solo que cambiaron los actores y uno tiene que decirlo a viva voz, claro, ya desde el hecho poético. El tema migratorio para mí en particular ha sido un tema que me ha marcado y me ha enseñado mucho sobre esta realidad social que vive mi país. Bueno, vamos a entrar precisamente al tema migratorio que tú planteas de alguna manera en tu participación aquí en la convocatoria que tenemos, Notas Migratorias César Vallejo 2020. Nos describes un poco desde Puerto La Cruz, creo yo, a Maracay, de Maracay a Cúcuta, de Cúcuta a Ipiales, de Ipiales a Tulcán, de Tulcán a Huaquillas, de Tumbes a Lima y siempre en bus. ¿Hiciste ese periplo físicamente? ¿Lo hiciste o cómo Sí, fue tu experiencia? sí, el periplo lo hice efectivamente en el año 2017. El 2017 yo decidí embarcarme en un recorrido un poco motivado pues por el dolor que veía en mucha gente que tenía que partir y en los que quedaban aquí en el país. Entonces me voy por Cúcuta, paso la frontera y voy recorriendo cada una de las principales ciudades en donde se estaban asentando pues mis hermanos venezolanos. Esa vez llegué hasta Perú, quise ir un poco más al sur, pero se me complicó un poco por el tema de los recursos. Yo cubría mis propios gastos en aquel primer viaje, lo hice con la venta de algunos de mis propiedades que tenía acá en Venezuela, equipos. Con eso logré reunir el pasaje y me fui aventurándome. Quería conocer, quería escribir sobre esa realidad. De allí surgen esos primeros poemas que son los que yo les envío a ustedes. Son un primer lote de trabajo lleno pues de esa descripción a través del verso. Es contar la otra historia, pero desde el verso. ¿Pero tu viaje fue específicamente con esos fines o realmente estabas escapándote de la realidad atroz por la que sabemos Venezuela ha venido pasando en los últimos tiempos y buscabas tal vez algún porvenir, ya sea en Perú o en cualquier país hermano? Iba con las dos miradas, iba con las dos miradas. Por un lado, lo que me movió fue ese hecho de encontrarme con mis hermanos y un poco como que efectuar una crónica, pero una crónica diferente, como te decía anteriormente, una crónica más desde lo humano. Por supuesto, en cada región que iba llegando tocaba puertas, veía cómo podía encajar pues, con la realidad de esos países y después descubro pues, que lamentablemente no era el momento adecuado. Me retorno, sentía que había muchas cosas todavía que hacer aquí en Venezuela, aquí en mi país, y es en el año 2019, el año pasado, cuando decido volver otra vez a hacer el recorrido, pero esta vez por Colombia. Ahora sí, con un fin específico que le llamé, o le llamamos la Ruta Latinoamericana de Poesía, que era entonces llegar a esos espacios en Colombia, dictar mis talleres de creación literaria, motivar a mis hermanos migrantes para que escribieran ellos ahora su historia, desde la poesía. Ya no era yo escribiendo como en el 2017, sino que ahora eran mis hermanos los que estaban motivando para que escribieran. Allá me fui encontrando con personas muy interesantes que otrora pues hacían vida cultural aquí en el país y se habían asentado en esas regiones, me fueron abriendo camino, se dictaron múltiples talleres, tuve conversatorios, entrevistas radiales y esto me generó más motivación. Mucho de ese material yo lo tengo actualmente a la espera de una publicación, Dios mediante ya será 2021. Esto me lleva entonces a una tercera fase que la inicio en enero de este año. Esa tercera fase me lleva a recorrer entonces Bogotá, Medellín, Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, y en cada región me detengo unos 3, 4, 5 días. Igualmente edito los talleres, reúno venezolanos, colombianos que desean participar y les voy entonces motivando a que escriban. De ese segundo y tercer recorrido, entonces tengo una cantidad de material inédito de ellos. No son poemas propiamente dichos, pero con un alto contenido lleno de emoción, algunos incluso con muy buenas figuras literarias. Y bueno, mi intención es, Dios mediante, en lo que tenga la posibilidad, publicar ese libro como un testimonio de la voz, desde el alma, desde lo subjetivo
de este grupo de hombres y mujeres que ahora viven en otro país y sus dolores, sus alegrías. Normalmente cuando se habla de un migrante, pues es una persona que se va y no retorna, ¿no? En el caso tuyo, tú estás haciendo como viajes y volviendo, o sea, como que estás trabajando un poco para, no desde el punto de vista total, ¿no? De una entrega ya viviendo fuera de tu país, sino con el retorno. O sea, no eres un migrante real, ¿no? Eres un investigador, un investigador, a ver qué siente el migrante, a ver qué siente mi paisano en Medellín, qué siente mi paisano en Guayas, creo que también estuviste en Guayaquil, ¿no? Sí. En el río Guayas. Bueno, sí. pero ¿qué podrías decir al respecto? Porque no es lo mismo ir por un rato que ir a quedarse para siempre. Claro, claro. Mis hermanos de Colombia en un congreso que se dio en enero, en una intervención pública que tuve, me llamaban y me apodaron en ese momento el migrante pendular. Un migrante pendular que está entre Venezuela y el extranjero, ¿no? En este caso, viviendo a ratos, como dices tú, lo que es el viacrucis del migrante, viviendo a ratos y largo el viacrucis del que se queda, porque el viacrucis no es nada más del que se fue, también el que queda, entendiendo y tratando de entender esa realidad desde los dos puntos de vista y trazando pues esa delgada línea que va más allá de la frontera, esa delgada línea humana, esa delgada línea del encuentro del ser. Entonces me ha permitido, sí, en estos 3 años que he estado viviendo esta experiencia, no solo escribir esa realidad, sino que otros la escriban. Y desde el punto de vista de lo que aquí quedan, continuar esa labor de entender y dar a entender qué significa ser migrante. Porque incluso ahorita con el tema del retorno, el tema del COVID, y que muchos tuvieron que regresar producto de la cuarentena, nuestros hermanos que han entrado como otra vez como extranjeros a su propia tierra, han entrado y se han encontrado con un panorama de rechazo, el mismo rechazo que muchos encontraron cuando se fueron en el país donde los acogieron o no. Luego se lo encuentran en su propia patria. Entonces pasan cosas extrañas como de pronto el hermano aquí se le dice compatriota y de pronto cuando regresa ya no es un compatriota, es un connacional. Entonces es una cosa extraña, ¿no? Porque el dolor se sigue cargando a cuesta. Mientras estás afuera y ahora que retornas. Ahora que estás en el país sigues siendo un migrante. Ahora eres un migrante no se sabe de dónde. Porque siendo nativo ya no te tratan como un nativo, sino como un migrante. Pero un migrante ¿de dónde? Sobre esas cosas no quiere escribir y sobre esas cosas es lo que yo trato de reflejar en estos trabajos poéticos, pues. Claro, en el caso de tu experiencia, también nos mencionas por ahí, por ejemplo, a una tal Frida, la del exilio. ¿Has encontrado Sí. amores por ahí en tus viajes? ¿O qué es lo que te ha pasado? Si nos puedes revelar, ¿no? Claro, sin carácter oficial, de repente las paredes tienen oídos y si no lo quieres mencionar, pues no lo mencionas. Sí, no. El tema del amor siempre va a estar presente en cada uno de los encuentros, desencuentros. Algunas veces el amor que encuentras o el amor que te llevas, el amor que en el caso del migrante que decide quedarse en otro país, deja atrás. Entonces muchas veces me encuentro a través de esas mismas voces que me echan o me cuentan su historia y me dicen pues de la tristeza del amor que quedó atrás. Entonces uno comienza a recordar también de los amores que va dejando en el camino y aun cuando el retorno lo puedas volver a reencontrar, ya no es lo mismo, se ha perdido mucho en ese tránsito. Entonces sí, Frida va a representar el amor que queda atrás, al igual como en algunos poemas que escribo allá en Medellín, donde pues el tema amoroso va a estar allí latente, presente, pero es el contraste entre lo que está allá y lo que está aquí, entre lo que se fue y lo que posiblemente vuelva o tal vez no vuelva nunca más. ¿Y por qué, en el caso de Williams Hernández, por qué vuelve? ¿No encuentras en los lugares que te vas razones para quedarte, Williams? Con toda y su dificultad, ¿prefieres esa dificultad? Bueno, es una respuesta un poco compleja, ¿no? Tiene varias aristas. La primera, indiscutiblemente, tiene que ver con el hecho de que a mi edad, pues 57 años, en el extranjero no es nada fácil, sobre todo para un profesional en el ámbito de la docencia. Yo soy docente, conseguir un puesto que te permita al menos la supervivencia. En mi caso me ha ido bastante bien, sobre todo en el segundo y tercer viaje, porque cada vez que recorro las ciudades colombianas, en este caso particular,
me ofertan talleres que me permiten cubrir los mismos gastos del viaje. Por ejemplo, en el 2019, con $300 que me gané ya, con eso pude cubrir los gastos de ida y vuelta y estar casi como un mes y medio haciendo este recorrido. Entonces me fue autosustentable. En el caso ya ahorita de enero, con lo que pude conseguir, pues con algunos talleres también, cubrí e incluso parte de ese recurso me permitió sobrevivir parte de esta pandemia, ¿no? Y los contactos que me quedaron me han permitido ahora aquí, desde mi casa, dictar algunos talleres a distancia con amistades que dejé allá en Colombia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, porque presiento que aquí, o mejor dicho, más que presentir es sentir. Siento que aquí en mi país todavía hay cosas que se deben hacer y no todos podemos irnos. Sobre todo la gente que puede ayudar a levantar cosas aquí en la patria. Si todos nos vamos, pues imagínate, entonces ¿quién va a levantar la patria? El país que se nos escapa. Entonces son detalles, ¿no? Detalles que indistintamente de la afiliación política que uno pueda o no tener, es necesario el conocimiento, la experiencia que uno ha adquirido y cómo puede ser eso útil. No obstante, te repito, por tener tantas aristas, no me cierro la posibilidad de quizás en mediano plazo, después de esta pandemia, poderme instalar en algún país que me abra su brazo, pues, en donde pueda ser bien recibido, tomando en cuenta que esto va para largo y que el tiempo biológico se nos agota. Entonces uno como que busca, bueno, ajá, se me está acabando el tiempo biológico y ¿qué voy a hacer aquí en Venezuela? Esperar que concluya, esperar que las cosas cambien cuando no se le ve camino de cambios. Entonces, bueno, si eso se llega a dar como iniciativa o como marca, vamos a llamarlo así, como marca en la piel, pues obviamente que no rechazaré la posibilidad de estar fuera en algún país latinoamericano que abra sus brazos, cualquiera indistinta, porque todos los países que he visitado me han gustado, todos tienen sus características peculiares. Claro, bueno, ¿qué sientes al respecto? Por ejemplo, ¿sientes que para el caso de un escritor o de un docente, el círculo como que se ha cerrado en Venezuela y el techo sigue siendo el mismo y va a ser muy difícil de que esta situación tenga un cambio real? Más aún con una persona o un profesional sensible, como es el caso de un docente o de un escritor, ¿no? Sí, realmente uno tiene esperanzas, pero las esperanzas están fundamentadas en nuestra creencia humanística, más que en cualquier hecho concreto, tangible. Desde el punto de vista tangible, pues tenemos un enemigo terrible, y es que se ha diseminado la ignorancia en todos los ámbitos de la vida social del país. Y más que el problema de si nos gobierna si tenemos el gobierno de una izquierda mediana o, como dicen muchos, un comunismo, otros una dictadura, otros una vuelta al neoliberalismo disfrazado. Más que pensar eso, lo que yo pienso en mi caso particular, y lo piensan muchos colegas, es que estamos en manos de un gobierno de gente mediocre, en donde, por supuesto, el alto liderazgo sabe muy bien lo que está haciendo, pero debajo de ellos los que toman las acciones o ejecutan las acciones está ocupado por cargos en donde, pues, lo peor de lo peor se ha colocado a dirigir el país. Y en circunstancias como esa, oye, es un poco complicado que esto pueda tener un cambio satisfactorio en el corto plazo. Hay muchos intereses de por medio. Sí, bueno, no es la temática. Volvamos a lo nuestro. Volvamos a la parte de la literatura. Mencionas Barlovento, y Barlovento es una zona de gente de raza negra, de gente muy identificada quizás con esa migración africana que tuvimos, ¿no? Y que aquí en Perú también tenemos nuestra zona de migración y donde es un pueblo totalmente de raza negra en la costa peruana. En Barlovento sucede algo similar, ¿no? Pero mencionas ahí que la miseria también viste de exilio. ¿Por qué lo relacionas con Barlovento? Fue una imagen poética en el inicio de ese periplo del 2017. Yo venía desde Puerto La Cruz, el paso obligatorio es Barlovento, ya yo he estado en Barlovento varias veces, mi madre es de allá, mi madre es afrodescendiente,
y es de Barlovento. Mi padre español, ¿no? Entonces por eso la mezcla. Y veía en el camino que mis hermanos afrodescendientes o mis hermanos negros, pues como le decimos aquí con cariño, mis hermanos negros pues estaban sufriendo el mismo vía crucis que pudieron haber sufrido en el pasado. Entonces ellos, sin embargo, estaban allí esperanzados, esperanzados ante un discurso. Y obviamente muchos de sus hijos, me tocó preguntarle a viejos, a viejas, pues conocidas, y muchos de sus hijos ya se habían ido. Entonces yo decía, nosotros venimos de nuestros ancestros de un espacio migratorio traído a la fuerza desde África a estas costas, pero ahora son nuestros hijos los que se van, no por una fuerza impuesta, sino por una especie de supervivencia. Entonces hay una analogía ahí extraña, ¿no? Una analogía que nos pone a pensar sobre lo que significa la esclavitud tradicional y la esclavitud moderna. También lo hago ver en uno de los poemas cuando hablo del transportista, el transportista que se convierte aquí en Venezuela, creo que ustedes le llaman allá las combi que hizo los transportes públicos, las camionetas de pasajeros. El chofer generalmente tiene una persona que es el colector, y el colector es el que cumple la orden del chofer. Entonces muchas veces el chofer maltrata al pasajero como que si fueran los tiempos de la esclavitud, casi. Entonces yo lo pongo allí con su látigo tipo mayoral, azota al prójimo hermano pueblo. Entonces, claro, allí tú puedes ver que hay como unas reminiscencias del pasado traspoladas al presente. Y aunque no es el objeto de fondo de lo que esa persona está planteando en su discurso diario, pues hay unas reminiscencias que están arraigadas sobre el hecho de imponerse uno sobre el otro. Y creo que ese es el gran problema que tenemos ahorita y que lleva a esto del exilio autoimpuesto, de la migración forzada, que aquí en el país pues se plantea la imposición del uno sobre el otro. Y entonces ya a ti no te queda más sino bajar la cabeza y seguir parte del cortejo, o dos, como han hecho muchos hermanos, partir buscando otras tierras. Aunque también hay mucho de modismo en eso. Esa es otra arista también interesante. Mucha de la gente que está allá en Perú, en Lima, en las calles pidiendo, pues antiguamente lo hacían aquí también. Y es como una moda, se fueron muchos, yo me voy a ver qué pasa allá. También se fue gente indeseable, delincuente, personas que fueron a hacer daño, ya habiendo hecho daño aquí en mi país. Entonces, claro, es un tema de la migración que con muchas variantes, muchas. Pero de todo esto lo que yo rescato es la parte humana, definitivamente la parte humana. Claro. Tal vez, bueno, en un primer momento cuando hemos dado lectura a la parte que dice la miseria también viste de exilio, lo relacionábamos más con un hecho migratorio que lo hemos analizado. Hace aproximadamente unos 3, 4 años atrás, las personas que venían de Venezuela no pertenecían a eso que tú llamas miseria, ¿no? Y estaban aquí en el exilio. ¿Por qué? Porque venían o por avión o venían por tierra, pero venían gente que se notaba, ¿no?, que pertenecían pues a una clase media, algo así. Pero cuando de alguna manera el Perú se identificó, y quizás ha sido uno de los países que más se identificó con la realidad difícil por la que pasaba Venezuela, dándole entrada absolutamente hasta con la cédula, ¿no?, a los venezolanos al Perú, lo cual nunca pasó, por ejemplo, en Venezuela, a la inversa. Siempre Venezuela fue muy rígida en sus periodos pre-Chávez en especial, ¿no?, pidiendo visa y todo lo demás. Sin embargo, Perú se puso solidaria y dejó que ingresaran absolutamente todos. En ese momento se produce ya un viraje, un cambio. La miseria también se vistió de exilio, porque comenzaron a llegar gente hasta a pie, ¿no? Gente que no pertenecían a la clase media venezolana, gente que no se pensaba que en algún momento podían emigrar, bueno, se atrevieron a venir hasta caminando. Y por ahí, yo creo que han venido gente muy buena, pero también por ahí pues se han colado también algunos amigos de lo ajeno y cosas por el estilo, precisamente porque pertenecen también a una situación mucho más atroz en cuanto a supervivencia, ¿no? En su propio país, pues ellos seguramente vivían en unas circunstancias similares, ¿no? Y eso pensé que de alguna manera pues tenía que ver con la frase que por ahí se lee, ¿no? La miseria también viste exilio. ¿Crees que eso ha pasado también? ¿Tú lo te has puesto a pensar? De que efectivamente las olas migratorias han ido variando
y se ha llegado al extremo de que últimamente, pues, hasta a pie se migre. Sí, me gustaría responderte con un poema, ¿puedo? Sí, sí, cómo no. Esto lo escribí en Medellín. Dice, comparando un poco las realidades de los dos lugares, ¿no? Para entender que esto va más allá incluso del tema ideológico. Claro. Dice el poema, al norte vive la miseria, en su abanico de razas multicolores. Ya no temo al ocaso. Su danzar acompasado eleva este baile del vivir. Al sur se subasta el futuro el mejor postor. Engrano los pasos rumbo a la estación Santo Domingo. El centro es un caos, donde la turbia hoguera amenaza derribar la isla de fe, que aún pregona la salvación, como mi fe en ti a punto de naufragar. Las cuerdas del riel aéreo balancea mi barcaza. En mi retina, 3 visiones de esta Medellín abren la mirada centenas de hermanos en el exilio. Unos luchan con sus espectros dejados en la patria ahora sin nombre. Otros arrastran la misma miseria cual herencia traída en sus maletas. Mi hermano el poeta, con su dignidad bajo el brazo, estremece con voz y cuerdas esta Antioquia, y el verso evoca 2 tierras en un nuevo encuentro. Ah, qué pesar, qué pena. Entonces, esto es un poco el reflejo de esa visión, sí, estoy de acuerdo contigo, esa visión de que la miseria ha sido arrastrada en este aluvión que se está dando por todo el continente. Y muchos de ellos, como te decía, producto de un modismo, sí, es cierto, pero son porcentajes muy pequeños. No podríamos decir que son la mayoría. Otros porque sencillamente en verdad están pasando trabajo, pasaron mucho trabajo aquí en el país. Esto no es algo nuevo, que viene ahorita del 2017 para acá. Es una especie de acumulado histórico, y que indiscutiblemente ya le corresponderá a los sociólogos, a los politólogos, explicar en el futuro cómo fue este fenómeno. Claro. Y quién tiene la culpa de todo esto. A mí, yo como poeta no me meto en ese terreno, simplemente hablo desde la voz de esos que se van y también desde la voz de los que se quedan, porque acá quedan las madres, quedan los padres y también están sufriendo, pues. Y quedan los que en algún momento dicen, la constituyente sí va. ¿Confiaste tú en algún momento en eso? ¿Lo mencionas Sí. en tus poemas? Sí. O sea, ¿apostaste tú por la democracia? ¿Apuestas Sí. todavía por la democracia? Apuesto todavía. De hecho, la constituyente sí va para mí era como una especie de himno en donde la primera constituyente que se hizo generó una constitución que es la que tenemos actualmente. Una constitución muy completa, pero ya esa constituyente era un himno más populista, porque si tenemos la mejor constitución del continente, incluso de muchos países de la orbe mundial, ¿por qué ir otra vez a un cambio de esa constitución? Eso fue lo que empezó a generar sospecha. Y entonces, por un lado, el grito de la constituyente sí va de una parte de la población que sí creía en ese cambio, entre comillas, de una nueva constitución que no entendíamos nunca por qué cambiaba la anterior. Claro, son 2 momentos, el momento Chávez, primera constituyente, y el momento actual de Nicolás Maduro, una segunda constituyente, que por cierto terminó no cuajando en nada, porque la Asamblea Constituyente termina sus funciones en teoría en diciembre de este año y no se generó ninguna constitución nueva. Entonces, claro, el grito de constituyente mucha gente lo veía como un grito esperanzador todavía, sobre todo la gente humilde. Y quizás de allí entonces viene la gran decepción de ese sector que decide, ya después de ver que las cosas no eran como se estaban pintando, empezar a buscar vida en otros espacios fuera del país. Y son los que se van, pues. Así es. Bueno, comenzamos nuestra conversación con César Vallejo y vamos a terminar con Vallejo. Vallejo decía, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe y en qué recodo estiraremos nuestras pobres rodillas para siempre? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? Tal vez haya un lamento vallejiano en el venezolano, sí, que lo conoce a Vallejo, y aquellos que no lo conocen incluso coinciden con este tipo de melancolía, de descripción humana de su realidad. ¿Qué nos dirías ya para la parte final, Williams? Estoy de acuerdo, o sea, la poesía como lenguaje universal
tiene la característica de encontrarse en cada uno de nosotros, hayamos o no leído a un determinado autor. Y yo sé que los que no han leído a Vallejo se encuentran con este poema y les va a sacar lágrimas y les va a recordar su momento. Entonces, por eso es que yo apuesto por el hecho poético como transformador. Y en cuanto esta pandemia pase, Dios mediante, y sobrevivamos a ella, pues tomaré mis maletas y seguiré mi recorrido. No sé cómo lo voy a hacer ni de qué manera, pero lo voy a hacer. Es necesario dejar huellas, porque no es la huella de lo que es la migración en el tiempo actual. De eso hay mucha gente escribiendo, los periodistas, los cronistas, los politólogos, muchos están escribiendo sobre el tema migratorio venezolano, pero sobre el hecho artístico creativo, sobre lo humano, sobre ese hombre común, son pocos los que están escribiendo. Y creo que ahí hay una tarea larga que hacer. Así como una vez en el año 86 decidí reunir un grupo de jóvenes inéditos en mi país, aquí en el estado de Aragua, para publicar sus obras y para que el mundo las conociera, aún apostando por lo que nadie apostaba, pues yo ahora vuelvo a apostar, apuesto por los migrantes, por las obras que pueden salir producto de este gran fenómeno que se ha convertido la migración venezolana, y que en el futuro pues podamos tener los que, al igual que Vallejo, expresen esas hermosas imágenes que traspolen y permitan que los habitantes del 2100, 2200 puedan sentir en carne propia lo que fue la migración venezolana. Así será, Williams, y bueno, gracias por participar. Te deseamos la mejor de las suertes en el concurso. Gracias. Y en cualquier momento vamos a seguir seguramente conversando sobre algún otro sendero. Ni el luminoso de aquí de Perú, ni el de Venezuela, porque siempre esas situaciones a veces son un poco... Tú sabes que los políticos son muy hábiles para venderte sus ideas, ¿no? Y para confundirte. Correcto. Y al final se salen con las suyas. Ya de eso estamos cansados, ¿no? Hartos de esa situación. Y nosotros los que nos dedicamos a la escritura, pues tenemos que luchar contra eso, a través de la palabra, pero de la palabra bien dicha y bien identificada con la parte humana. Así es. Por algún apetito particular de llegar a alguna curul, algún puesto de algún estado en particular. Queremos el verdadero estado, el estado de ánimo de un venezolano, que se levanten los ánimos y que vuelvan a reverdecer aquellos viejos poetas venezolanos, ¿no? Aquellos Uslar Pietri, aquellos Rómulo Gallego, que revivan de alguna manera en los barrios de Caracas, en los barrios de Aragua, en los barrios de Venezuela, y no aquel lenguaje cortado, delincuencial, que lamentablemente en la actualidad es el que reina. Tu despedida, Williams. Bueno, muchas gracias a ustedes de verdad por este tiempo que me han concedido para hablar un poco sobre esta experiencia. Y aquí en mi país, pues en Venezuela, con los brazos abiertos para ustedes. Un amigo más. Soy un amigo más de ustedes. Cuente conmigo. Así será, así es. Gracias por tu participación. Un abrazo a la distancia, Williams. Gracias.